He visto muchas cosas en 31 años detrás de ese estrado. He visto a hombres culpables llorar y a hombres inocentes permanecer completamente inmóviles. He visto la ley funcionar exactamente como fue diseñada y la he visto atrapar cosas que nunca debió atrapar. Pero hay una mañana a la que sigo regresando. Un martes de noviembre. Frío. Gris. El tipo de mañana que se instala pesada en el pecho antes de que uno haya tomado siquiera el primer café. Un muchacho entró a mi sala. 14 años. Una chamarra 2 tallas más grande. Tenis sostenidos con cinta adhesiva. Se paró frente al estrado y no levantó la vista. No porque escondiera algo, sino porque había pasado suficientes años aprendiendo que mirar hacia arriba a los adultos en posiciones de autoridad rara vez terminaba bien para él. El cargo era robo simple. 190 pesos, 3 girasoles y una ramita de lavanda. Ahora bien, he visto ladrones de todas las formas y tamaños. Sé cómo se ve ese tipo particular de culpa cuando cruza la puerta de una sala. Y les digo, lo que vi en ese muchacho no era culpa, era duelo. Pero yo todavía no lo sabía. No en esos primeros minutos. En esos primeros minutos, lo único que sabía era que el expediente frente a mí decía tutor legal, el Estado. 4 palabras. Las 4 palabras más solitarias del idioma español. Cuando finalmente le pregunté por qué había tomado esas flores, lo que dijo a continuación silenció a cada persona en esa sala, incluyéndome a mí. Y no he dejado de pensarlo desde entonces. Antes de comenzar, dejen un comentario y díganme desde qué parte de México o del mundo están viendo esto, y qué hora es allá donde están. Y si las historias sobre justicia, empatía y verdades ocultas mueven algo en ustedes, asegúrense de suscribirse a este canal. Van a querer estar aquí para lo que viene. Hay casos que entran a tu sala y nunca terminan de salir. Llevo 31 años como juez. He estado sentado detrás de este estrado, atravesando olas de calor y temporadas de frío, juicios por homicidio y disputas por infracciones de tránsito. Lo mejor y lo peor de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros y a sí mismos. He escuchado confesiones que me mantuvieron despierto durante semanas. He firmado sentencias que reproduje en mi mente durante meses, dándoles vuelta como piedras, revisando qué vivía debajo. En todo ese tiempo, desarrollé lo que mi secretaria de acuerdos llamó alguna vez, con cierto cariño, un corazón poco confiable. Lo decía como un elogio. Quería decir que todavía no había aprendido a dejar los casos en la puerta cuando llegaba a casa por las noches. Tomé eso como lo más fino que alguien me ha dicho en el ámbito profesional. Pero hay algo que he aprendido, algo que me tomó demasiados años y una pérdida particular comprender. Y es esto: la ley es una red. Es una red amplia, necesaria e imperfecta, lanzada sobre el caos del comportamiento humano para atrapar lo que de otro modo nos destruiría. Y atrapa casi todo lo que debe atrapar. Pero a veces, no con frecuencia, no como regla, pero a veces, la red atrapa algo que nunca debió atrapar. Algo pequeño y frágil, y desconcertado. Algo que no pertenece ahí. Un martes por la mañana en noviembre, en el 31º año de mi ejercicio en este estrado, la red me trajo a un muchacho. El juzgado, esa mañana se sentía como el interior de un pulmón viejo. Frío. Gris. El tipo de frío que no viene solo de la temperatura, sino de la luz, o de su ausencia. Las ventanas estaban empañadas en los bordes. Las luces del techo en la sala 4 zumbaban con esa frecuencia baja particular que siempre he asociado con los lugares oficiales donde la gente no quiere estar. El radiador del rincón siseaba y chasqueaba sin producir ningún calor que yo pudiera sentir. Mi secretaria había dejado un café sobre el estrado antes de que yo entrara. Lo envolví con las 2 manos y no lo bebí. Simplemente lo sostuve. Algunas mañanas, eso es lo más cercano al consuelo que ofrece una sala de audiencias. La galería estaba escasa. Un martes de noviembre rara vez convoca multitudes. Había una mujer en la segunda fila a la izquierda, 50 y tantos años,
un delantal todavía anudado sobre una blusa floral desteñida, como si hubiera llegado directamente del lugar donde estaba parada antes de que alguien le dijera que necesitaba estar aquí. Estaba sentada con la bolsa en el regazo y las manos entrelazadas sobre ella, y su expresión era la expresión cuidadosamente compuesta de una persona que había llegado enojada y ahora comenzaba, en contra de su voluntad, a sentir otra cosa. Al otro lado del pasillo estaba sentado un hombre que reconocí como el trabajador social del albergue San Miguel, el refugio administrado por el Estado a 2 kilómetros del juzgado. Tenía una carpeta de Manila. No la abrió. Simplemente la sostuvo y miró hacia adelante, de la manera en que la gente mira cuando ya conoce la historia y no está segura de querer escucharla en voz alta. Y entonces la puerta lateral de la sala se abrió. Entró caminando ligeramente por delante del oficial que lo escoltaba, no por confianza, sino por esa manera particular en que se mueven los niños cuando intentan ocupar el menor espacio posible. Tenía 14 años, aunque parecía más joven. Su delgadez, la estrechez de sus hombros, la manera en que su rostro aún conservaba la cualidad suave e inconclusa de un muchacho que todavía no había crecido hacia el hombre en que podría convertirse. Su chamarra era gris, una sudadera con cierre roto sostenido por un seguro cerca del cuello, 2 tallas más grande. Sus jeans estaban limpios pero delgados en las rodillas. Sus tenis eran blancos alguna vez, probablemente hace mucho tiempo, y la suela del izquierdo se había separado ligeramente en la punta y había sido presionada de vuelta con lo que parecía cinta de embalaje. Su cabello estaba sin peinar. No era estilo, sin peinar. Hay una diferencia. El cabello sin peinar de un adolescente en una sala del juzgado significa que nadie revisó antes de que saliera. Nadie dijo, espera, déjame arreglarte eso. No había nadie para decirlo. Tomó su posición frente al estrado y miró al suelo, no con nerviosismo, no de la manera esquiva de alguien que oculta algo, sino de esa manera particular de una persona que ha aprendido, a través de una larga práctica, que el suelo es un lugar seguro hacia donde dirigir los ojos. El suelo no mira de vuelta. El suelo no juzga. El suelo simplemente te sostiene y no pide nada a cambio. Lo observé por un largo momento antes de decir una sola palabra. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido de las luces y la percusión distante del radiador. Pensé en mi hijo. Pensé en un martes por la mañana, 12 años atrás, cuando estuve de pie en un panteón bajo la lluvia y no pude obligarme a irme. Pensé en cómo el duelo no se anuncia. Cómo te encuentra en los momentos más ordinarios. Un café, una mañana gris, un muchacho de pie muy quieto con los ojos en el suelo. Dejé mi pluma. Mateo, dije. Levantó la vista. Hay un sonido particular que hace una sala de audiencias cuando se lee un cargo en voz alta. No es el sonido de las palabras en sí, es el sonido de la sala recibiéndolas. El cambio casi imperceptible en la postura, la pequeña inhalación colectiva, la manera en que el aire parece comprimirse levemente, como si las paredes mismas se inclinaran para escuchar. He escuchado ese sonido miles de veces. Nunca se vuelve ordinario. La agente del Ministerio Público esa mañana era una mujer joven, capaz, precisa, el tipo de abogada que lee cada línea de un expediente y confía completamente en él. Se puso de pie y leyó del documento frente a ella con la dicción limpia y sin inflexiones de alguien que ha aprendido que la emoción en un alegato inicial es una carga. El cargo era robo simple. 3 girasoles. Una ramita de lavanda. Sustraídos del exhibidor exterior de la florería Garza, en la calle Álvaro Obregón, aproximadamente a las 8:17 de la mañana de un viernes. Las imágenes de videovigilancia, que la gente señaló eran nítidas y disponibles, mostraban al imputado acercándose al exhibidor, seleccionando los artículos con cuidado deliberado y saliendo sin pagar. Valor total de los bienes sustraídos, 190 pesos. 190 pesos. He escuchado esa cifra muchas veces desde esa mañana, en el silencio de mi propia mente, y cada vez aterriza de la misma manera.
como una piedra que cae en agua quieta, pequeña, pero los círculos se expanden hacia afuera por mucho tiempo. La gente terminó de leer y se sentó. La sala volvió a su silencio. Las luces fluorescentes zumbaron. El radiador chasqueó. Miré el pliego de cargos frente a mí. Miré el nombre impreso en la parte superior. Mateo Ríos Fuentes. Fecha de nacimiento: 3 de septiembre. 14 años. Sin antecedentes. Domicilio actual registrado como Albergue San Miguel. Privada Hidalgo, 440. Tutor legal: el Estado. Tutor legal: el Estado. He leído esa designación cientos de veces en mi carrera. Son 4 palabras. Son también, si uno se permite pensar en lo que significan, lo que realmente significan, una de las frases más solitarias del idioma español. Dejé el pliego. El muchacho seguía mirando al suelo. Tenía las manos entrelazadas frente a él a la altura de la cintura, los nudillos pálidos. En algún momento durante la lectura del cargo, su pie izquierdo se había girado ligeramente hacia adentro. Una pequeña contracción involuntaria, el cuerpo haciendo lo que la mente intenta no hacer, plegándose hacia su propio centro en busca de protección. La gente había presentado su caso con eficiencia y corrección. Había hecho su trabajo. La evidencia era real. El acto había ocurrido. La ley era clara. Todo sobre la maquinaria formal de esa sala funcionaba exactamente como estaba diseñada para funcionar. Y sin embargo, llevo 31 años aprendiendo a escuchar el «y sin embargo». La defensa, un defensor de oficio que parecía haber leído ya el expediente y comprendido que cargaba más peso del que sugerían sus 11 páginas, se levantó e hizo una breve declaración. Mateo no tenía antecedentes. Era menor de edad. Era pupilo del Estado. Había cooperado completamente con el oficial que lo detuvo. No había huido. No había argumentado. Había, según el propio reporte del oficial, devuelto las flores sin que se lo pidieran, y luego se había quedado parado tranquilamente en la banqueta y esperado. Devolvió las flores sin que se lo pidieran. Lo anoté. No siempre anoto cosas durante las declaraciones preliminares. Lo anoté. El defensor se sentó. La sala esperó. Afuera, en algún lugar más allá de las ventanas empañadas, un automóvil se movía lentamente por la gris calle de Noviembre. El radiador golpeó 2 veces y quedó en silencio. Miré a Mateo Ríos. No se había movido. Seguía mirando al suelo, sosteniéndose con esa quietud particular de alguien que ha aprendido que la quietud es su propia armadura. Pero podía ver, desde donde estaba sentado, el leve temblor en su mandíbula. La manera en que respiraba, lenta, cuidadosamente por la nariz. La manera en que respira una persona que está luchando muy fuerte por no llorar en una sala llena de extraños. Tengo una teoría sobre las personas que lloran en las salas de audiencias. Están los que lloran porque tienen miedo de las consecuencias, y están los que lloran porque cargan algo que no tiene nada que ver con el pliego de cargos frente a ellos. Algo más viejo, y más pesado, y mucho más real que 190 pesos. Se puede distinguir entre ellos, si uno presta atención. El primer tipo de lágrimas es ruidoso, llega rápido y llena la sala. El segundo tipo son las que la gente intenta contener. Vienen de un lugar más profundo. Son el tipo que, una vez que comienzan, no se detienen fácilmente. Mateo Ríos estaba luchando muy fuerte por no derramar el segundo tipo. Entrelacé las manos sobre el estrado. El trabajador social del Albergue San Miguel se movió en su asiento. La mujer con el delantal, la dueña de la florería, comprendía ahora, había dejado de mirar al muchacho y miraba en cambio el punto medio de la sala, la manera en que la gente mira cuando llega un sentimiento que no esperaban y para el que todavía no tienen nombre. Me aclaré la garganta. Hay momentos en una sala de audiencias en que el procedimiento legal y la situación humana divergen tan completamente que uno debe elegir sobre cuál de los dos está presidiendo en realidad. La ley
Siempre te dará un marco. Nunca te dará la respuesta. La respuesta, la real, vive en el espacio entre lo que ocurrió y por qué ocurrió. Y en 31 años he encontrado que el por qué es casi siempre la única parte que importa. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mateo, dije. Sus ojos subieron del suelo y encontraron los míos. Ojos oscuros, cansados, cautelosos. Los ojos de alguien que se había enseñado a sí mismo, hace mucho tiempo, a esperar muy poco de los adultos en posiciones de autoridad. Sostuve su mirada. Quiero que me digas algo, dije, y quiero que te tomes el tiempo que necesites. En esta sala no hay prisa. Las luces zumbaron. El reloj en la pared del fondo movió su segundero con un suave tic mecánico. ¿Por qué tomaste esas flores? No respondió de inmediato. Eso es lo que recuerdo con más claridad. No las palabras que finalmente llegaron, sino el silencio antes de ellas. Su cualidad particular. No era el silencio de alguien que calcula. No era el silencio de alguien que decide cuánto revelar o cómo moldear la verdad en algo más favorable. Era el silencio de alguien que había cargado algo en soledad durante tanto tiempo, que el acto de ser preguntado, de ser genuina y tranquilamente preguntado, requería un momento solo para absorberse. Esperé. El reloj marcó. Las luces zumbaron. En algún lugar del fondo de la galería, alguien se movió en su asiento, y la vieja madera gimió suavemente debajo de ellos. Entonces Mateo Ríos levantó ligeramente el mentón y habló. Mi hermana, dijo. Su voz era baja, cuidadosa. La voz de alguien que prueba la resistencia estructural de cada palabra antes de poner peso sobre ella. Se llamaba Sofía. Murió 8 meses después que mis papás. Neumonía. Hizo una pausa. Tragó saliva. Tenía 9 años. La mujer del delantal, la señora Carmen Garza, se presionó los dedos contra la boca. Mañana se cumple 1 año, continuó Mateo. Desde que murió. Voy al panteón cada mes. Siempre llevo algo. Aunque sea una hoja o una rama o algo que encontré. Siempre llevo algo. Se detuvo de nuevo. Su mandíbula se movió. A ella le gustaban los girasoles. Siempre decía que parecían estar tratando de ver por encima de una barda, como si se estiraran para mirar algo que estaba justo más allá de su alcance. No anoté nada. Simplemente escuché. Y la lavanda, dijo, y su voz bajó aún más. Ella decía que la lavanda olía a cielo. Nunca había olido el cielo, pero estaba segura de que así era. Era muy segura de cosas como esa. El temblor en su mandíbula era visible ahora. Sus manos, todavía entrelazadas frente a él, se habían apretado al punto en que el color había abandonado completamente sus nudillos. Le pregunté en el albergue si me podían dar unos pesos. Dijeron que no podían hacer eso. Junté botes 1 semana. Conseguí 30 pesos. Las flores costaban 190. Tomó un aliento lento por la nariz. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo sé. Pero no podía. No podía dejar que ella no tuviera flores. No en el primer aniversario. No podía dejar que ese día pasara como si no fuera nada. Y entonces se detuvo. No porque hubiera terminado. Podía ver que no había terminado. Se detuvo porque lo que había estado conteniendo. Lo que había estado conteniendo desde que cruzó esa puerta. Desde que se quedó parado en la banqueta y devolvió las flores sin que se lo pidieran. Desde 8 meses después del accidente, cuando se convirtió en el único Ríos que quedaba. Finalmente se hizo demasiado grande para sostenerlo. Lloró. No ruidosamente. No con el abandono teatral de alguien que interpreta el duelo para una sala. Lloró de la manera en que llora la gente cuando ha sido fuerte durante demasiado tiempo, y un solo momento de genuina tensión humana ha desmantelado finalmente la arquitectura de su compostura. Sus hombros se curvaron hacia adentro. Su cabeza cayó ligeramente. Las lágrimas cayeron directo desde su rostro al suelo de la sala, y no levantó las manos para limpiarlas,
porque limpiarlas hubiera requerido reconocerlas. Y él todavía, incluso ahora, intentaba ocupar el menor espacio posible. Me quité los lentes. Los deposité sobre el estrado frente a mí y presioné los dedos contra mis ojos por un momento. Solo un momento. Y pensé en un panteón bajo la lluvia, y en una lápida con un nombre grabado, y en el peso particular de estar junto a la ausencia de alguien y no saber qué hacer con las manos. Me volví a poner los lentes. La sala estaba en absoluto silencio. La gente del Ministerio Público no escribía. El defensor de oficio no escribía. El trabajador social del albergue San Miguel había depositado su carpeta de Manila en el asiento junto a él y miraba al muchacho con una expresión que solo puedo describir como la mirada de un hombre enfrentando algo que debería haber sabido ya. Carmen Garza lloraba en silencio en la segunda fila. Miré a Mateo Ríos por un largo momento. Se había enderezado ligeramente, el instinto hacia la dignidad reafirmándose incluso a través del duelo. Y ahora me miraba con los ojos enrojecidos y exhaustos de alguien que acaba de depositar algo muy pesado y todavía no está seguro de si eso fue un alivio o un error. Hablé despacio, cada palabra deliberada. Mateo, quiero que me escuches con atención, porque no voy a repetir esto, y quiero que lo cargues contigo el resto de tu vida. Sostuvo mi mirada. Tú no eres un ladrón. Un ladrón toma porque quiere. Tú tomaste porque amabas. No son la misma cosa. La ley no siempre puede distinguir entre ellas. La ley no está construida para ese tipo de precisión. Pero yo sí puedo. Y te digo, tan claramente como sé decirlo, lo que hiciste en esa banqueta no fue un delito. Fue un acto de devoción. Y al mundo le hacen falta muchos más de esos. Dejé que eso reposara un momento. Pero quiero decir algo más. Me incliné hacia adelante. Cuando estamos en dolor, dolor real, el que no desaparece por las mañanas, a veces nos convencemos de que estamos solos en él, que nadie entendería, que pedir ayuda sería inútil o vergonzoso, o simplemente demasiado pedirle a un mundo que ya nos ha quitado tanto. Hice una pausa. Eso es una mentira, Mateo. Es la mentira más convincente que cuenta el duelo, y sigue siendo una mentira. Parpadeó. Una sola lágrima corrió por el lado de su cara y desapareció en el cuello de su chamarra demasiado grande. Había personas, en ese albergue, en esa calle, en esa florería, que te habrían dado esas flores de buena gana si hubieras tocado la puerta correcta. La tragedia no es que el mundo te falló. La tragedia es que nadie se aseguró de que supieras a qué puertas tocar. Y por eso, dije, y sentí el peso de la institución que representaba posarse sobre mis hombros como una segunda toga. Este sistema te debe una disculpa, no un veredicto. Tomé el mazo. El cargo contra Mateo Ríos Fuentes queda por este acto sobreseído, en su totalidad. El mazo cayó. Un golpe. Limpio. Final. Y entonces la sala exhaló, toda a la vez, como si la propia sala hubiera estado conteniendo el aliento desde las 8:17 de la mañana de un viernes, cuando un muchacho tomó 3 girasoles y una ramita de lavanda y los cargó hacia la única persona que le quedaba para amar. Lo observé quedarse parado un momento, después de que cayó el mazo. No se movió de inmediato. Los niños que han pasado suficiente tiempo en entornos institucionales, albergues, salas de espera, oficinas donde los adultos toman decisiones sobre sus vidas, desarrollan un hábito particular de esperar permiso explícito antes de hacer cualquier cosa. Aprenden, a través de la repetición, que moverse antes de que te lo indiquen es el tipo de cosa que causa problemas. De modo que Mateo Ríos se quedó parado frente al estrado y esperó, incluso después de que se había leído el sobreseimiento, incluso después de que la sala había comenzado a moverse a su alrededor, hasta que el oficial cerca de la puerta le dio un pequeño sentimiento de cabeza y él entendió que había terminado. Dio un paso alejándose del estrado. Luego se detuvo. Se giró hacia la galería. Carmen Garza ya estaba de pie.
He pensado en ese momento muchas veces desde entonces, en la geometría particular de él. Una mujer de 58 años cruzando el suelo de una sala de audiencias hacia un muchacho de 14, todavía con su delantal puesto, los ojos rojos, moviéndose con la energía resuelta y levemente agitada de alguien que acaba de tomar una decisión y tiene miedo de que si afloja el paso, perderá el valor. Pensé en cómo buscó en su bolsa y sacó una pequeña tarjeta de presentación blanca y la depositó en la mano del muchacho. Cómo cerró sus propias dos manos alrededor de las de él por apenas un segundo antes de soltarlo. No pude escuchar lo que le dijo desde el estrado. No lo necesitaba. Observé su rostro mientras ella lo decía. El rostro cuidadoso y guardado de un muchacho que había aprendido a no esperar cosas. Y observé algo moverse en él. Algo cuidadoso y protegido cedió, muy levemente, de la manera en que el hielo a la orilla de un río cede cuando la temperatura finalmente cambia. No todo a la vez, solo en los bordes. Miró la tarjeta en su mano. Luego me miró a mí. Le di el asentimiento más pequeño que pude manejar sin perder la compostura por completo. Salió de la sala sosteniendo esa tarjeta con ambas manos. Eso fue hace 4 años. Mantuve un seguimiento del caso, de manera informal, como los jueces no deberían, pero a veces no pueden evitar. Le pedí al trabajador social del albergue San Miguel, un hombre decente llamado Gerardo, que me mantuviera ligeramente informado. No en ninguna capacidad oficial, simplemente como una persona preguntándole a otra. ¿Cómo está el muchacho? El primer informe llegó 6 semanas después del sobreseimiento. Carmen Garza había contratado a Mateo para trabajar los sábados por la mañana en la florería. Trabajo ligero, barrer, acomodar los exhibidores exteriores, ayudar con las entregas. Le pagaba en efectivo y le dejaba llevarse a casa lo que no se hubiera vendido al cierre. Él llevaba lo que podía al panteón los domingos. El segundo informe llegó 8 meses después. Mateo había ahorrado suficiente, entre su asignación del albergue y lo que Carmen le pagaba, para encargar una pequeña placa de metal para la tumba de su hermana. Él mismo había elegido la inscripción. Sofía Ríos Fuentes. Decía que la lavanda olía a cielo. Gerardo me dijo que cuando el marmolero la instaló, Mateo se sentó junto a ella durante 2 horas. Trajo girasoles. No lloró, o si lo hizo, nadie estaba suficientemente cerca para verlo. El tercer informe llegó 2 años después. Mateo había cumplido la mayoría de edad y egresado del sistema de albergues, y Carmen Garza había hablado con un juez diferente, en una sala diferente, que ayudó a facilitar un arreglo de tutela. Estaba viviendo en el pequeño departamento encima de la florería. Se había inscrito en el bachillerato local. Era, según todos los indicios, callado y serio, y extraordinariamente bueno con las plantas. Tenía un don particular, le contó Carmen a Gerardo, para saber qué flores estaban a punto de morir y cuáles solo necesitaban más tiempo. Pensé en eso durante mucho tiempo cuando Gerardo me lo dijo. Pensé en cómo algunas cosas que parecen terminadas no están terminadas. Como algunas cosas que parecen finales son simplemente intervalos. Como un muchacho que lo había perdido todo: padres, hermana, hogar, la suave infraestructura ordinaria de una infancia. Había terminado, a través de una cadena de eventos que comenzó con 190 pesos en girasoles y lavanda, en un cuarto sobre una florería, cuidando cosas vivas, aprendiendo cuáles solo necesitaban más tiempo. No sé qué habría pensado Sofía Ríos de todo ello. Tenía 9 años y creía que la lavanda olía a cielo y que los girasoles intentaban ver por encima de una barda. Era, según todos los indicios, una niña que era muy segura de las cosas. Creo que habría estado segura de su hermano. Creo que habría estado segura de que iba a estar bien. Creo que tenía razón. Me retiré del estrado hace 14 meses. Mi último día en la sala 4, me quedé sentado unos minutos después de que el edificio se había vaciado. Solo sentado, en el silencio, con las luces apagadas y el gris de noviembre entrando por las ventanas empañadas. Y pensé en los casos que nunca terminaron de salir. Pensé en los que se quedaron.
en los que me enseñaron algo que yo no sabía que todavía necesitaba aprender. Pensé en Mateo Ríos. Pensé en el sonido particular que hace una sala de audiencias cuando ocurre lo correcto. Es más silencioso de lo que uno esperaría. No es un grito, ni un aplauso, ni siquiera una exhalación colectiva. Es algo más cercano a un aliento contenido que finalmente se suelta. El sonido de una sala recordando, por solo un momento, que fue construida para algo más que el procedimiento. La ley es una red. Atrapa casi todo lo que debe atrapar. Pero la ley no tiene la última palabra sobre lo que una persona merece. La última palabra sobre eso nos pertenece al resto de nosotros. A la mujer que cruza el piso de una sala de audiencias todavía con su delantal puesto. Al trabajador social que guarda una carpeta que nunca necesita abrir porque ya conoce la historia. A cada persona en cada posición ordinaria que tiene el poder, en cualquier martes dado, de mirar a alguien que el sistema ha atrapado y hacer una pregunta simple. No qué hiciste, sino por qué. La respuesta a esa pregunta, la respuesta real, la que la gente da cuando cree que alguien genuinamente escucha, es casi siempre el principio de algo. Lo fue para Mateo. Puede serlo para cualquiera. Si esta historia se quedó contigo, tómate solo un momento y hazte una pregunta honesta. ¿Alguna vez has estado tan solo en tu dolor que te convenciste de que nadie ayudaría? Así que lo cargaste todo tú solo, cuando no tenías que hacerlo. ¿Alguna vez casi juzgaste a alguien por lo que hizo, antes de saber por qué lo hizo? Y hay alguien en tu vida en este momento, alguien callado, alguien que nunca pide nada, que pueda estar parado frente a su propio tipo de estrado, esperando que alguien simplemente haga la pregunta correcta. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los leemos todos y cada uno. Y si crees en las historias sobre compasión, segundas oportunidades y el tipo de justicia que recuerda que hay un ser humano detrás de cada número de expediente, entonces este es tu canal. Suscríbete y nos vemos en el próximo caso. Se levanta la sesión.